Hola amigos de Rompiéndola en Canadá, estamos hoy con nuestra invitada Carla Mesa. Ella es periodista en Montreal y nos va a platicar un poco de su experiencia que ha sido estando como inmigrante desde 1995 por todas las diferentes etapas que ha pasado hasta ahora tener una nominación al premio del periodismo en Montreal. Y bueno, Carla, bienvenida. Muchas gracias por Gracias. aceptar la invitación. Bueno, Carla es administradora de carrera, profesión. Su primer carrera fue administración del Tecnológico de Monterrey en, en San Luis Potosí, ¿cierto? Cierto, me gradué en San Luis. Eres de ahí, de aquellas tierras, y qué bonito, por ejemplo, la Huasteca Potosina y todo eso. Es un estado hermoso. De Nuestro hecho, yo querido. nací en el DF, bueno, ya no es DF, en la Ah, Ciudad de ok, México, la Ciudad de pero México. estudié en San Luis. Sí, llegué de pequeña a San Luis Potosí, efectivamente. Ah, muy bien, excelente. Bueno, pues Carla inmigró en 1995, ya ha pasado por diferentes etapas. Trabajó en diferentes lados, incluso tuvo su propio negocio, que de hecho aquí me gustaría nos platicaras, porque muchas veces nosotros como inmigrantes pues llegamos a tomar trabajos al principio para poder pues tener un ingreso, para poder a lo mejor agarrar papeles de residencia, etcétera. Y esta transición que tuviste de trabajadora a emprendedora, ¿cómo es que se dio? ¿Cómo es que lo pensaste y cómo es que lo lograste? Sí, bueno, definitivamente he pasado por diferentes etapas de inmigración, ¿no? En mi proceso de inmigración aquí en Montreal. Yo, de hecho, llegué en el 95, como ya lo sabes, estuve trabajando. Primero que nada, quiero como regresar un poquito a ese año de mi llegada, ¿no? Porque realmente el trabajo que tuve, por ejemplo, en el campo, en el ámbito financiero, que duró más de una década, y después emprendí una empresa. Eso ya es, digamos, que ya es la parte formal, pero la parte, digamos, de inmigración, la parte difícil es la llegada, ¿no? La llegada de un inmigrante o de una inmigrante en mi caso. Aún siendo residente permanente, o sea, llegando con tu residencia desde la Ok. Embajada de México, etcétera, es difícil en el sentido de que, bueno, yo llegué sin hablar el idioma. Yo hablaba inglés bastante bien, pero no el francés. Y Ok. aquí en Quebec, bueno, se requiere el francés principalmente para poder trabajar, para poder vivir, etcétera, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo tuve, y de hecho pasé por las etapas, digamos, de un inmigrante que no habla el idioma, que todavía no conoces realmente Mm. cómo funciona, no sabes bien cómo funciona este engrenaje de la vida, del trabajo aquí en Canadá. Y pasé por trabajos, justamente historias un poco como las que escribo, ¿no? De personas que los explotan, personas que los discriminan, personas que no les pagan, por ejemplo, por el trabajo que hicieron, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces hice muchos trabajos, o sea, hice hasta trabajitos así como de limpieza temporal, hice trabajos de cuidar niños, hice trabajos de... Todo esto es justamente en lo que estaba yo aprendiendo el francés. Entonces, eso fue como que mi primera etapa realmente, mi baño de inmigrante así recién llegado sin hablar, eso fue, ¿no? Y ya después, posteriormente, sí, ya empecé a trabajar en el ámbito, primero administración financiero, y 10 años después pude crear una empresa. ¿Cómo fue, por responder a tu pregunta, cómo fue? Pues simplemente fue una casualidad en la vida, en el sentido de que yo tenía un hobby aparte de mi trabajo en finanzas. Y yo soy muy manual, me gusta mucho lo artístico también. Entonces yo trabajaba la resina epoxi, y eso ese hobby, digamos, se convirtió en un negocio. O sea, realmente me empezaron a pedir unas mesas para restaurantes aquí en Montreal, y bueno, empecé a hacer mesas, y pues se dio también como el término de una carrera en finanzas, que yo dije, bueno, quiero cambiar de carrera. De Y fue carrera. una transición simplemente, ¿no? Fue una transición simplemente, pero como te digo, fue un concurso de circunstancias, de un hobby que se volvió un negocio. Entonces, es eso que yo pensé que duraría unos meses y que simplemente haría una transición para poder retomar estudios y poder, digamos, iniciarme en el periodismo, se convirtió en un negocio de 6 años. Ok, sí duró bastante. Sí, sí, sí. De hecho, o sea, puse término a eso en el sentido de que, o sea, Bastante. podía haber continuado, pero yo pues no era mi camino, era realmente, o
objetivo era enfocarme al periodismo. Entonces yo entré a la escuela, a la universidad. Después de 22 años más o menos, después de 22 años de haberme graduado del TEC de Monterrey, Oh, de haber ya, hecho sí, toda una vida muy diferente, tener mi hijo, volver a la trabajar en escuela. finanzas, todo, regresas a la escuela, ¿no? Después de los 40, lo cual para mí fue toda una aventura y fue algo que realmente me dio muchísima satisfacción. O sea, yo estaba feliz regresando a la escuela a los 40 años. Es algo que le recomiendo a quien pueda Sí, sí, hacerlo. sí. La verdad es que A sí. quien, a quien pueda hacerlo, porque realmente desde que había llegado a Canadá siempre había trabajado, ya sea por mi cuenta o justamente en finanzas por una institución financiera mucho tiempo, pero realmente había tomado un curso aquí, un curso allá, pero no había regresado, no tenía yo estudios aquí en Canadá per se. Entonces, eso de regresar a la universidad, para mí, primero mi objetivo era regresar un año a la universidad para hacer aquí le llaman certificado, que Ujú. digamos que es un tercio de una licenciatura que te da un diploma, ¿no? Un Diploma. diploma de 30 créditos en periodismo, pero finalmente ya estando en la escuela, o sea, se pasó súper rápido. Ese año aprendí lo que tenía que aprender en periodismo. Me interesaba sobre todo aprender lo que es el video, aquí le llaman videojournalismo, ¿no? O sea, Ujú. realmente reportajes video, etcétera, que era la parte, digamos, en la cual yo no tenía, la técnica no tenía conocimientos y me interesaba mucho hacer eso, ¿no? Documentales, etcétera. Entonces, pero de una cosa llevó a otra y yo realmente estaba tan feliz en la universidad que seguí en la universidad otros 2 años y medio. O sea, me eché otra licenciatura. O La sea, realmente licenciatura, básicamente. sí, Y que de pues, hecho me faltan 2, 3 cursos, pero no he tenido tiempo de terminar para ya acabar mi licenciatura, pero entonces estudié periodismo, me seguí con otro certificado aunado al de periodismo que se llama Investigación e Inteligencia, muy interesante, porque es realmente un certificado que te abre mucho el conocimiento, o sea, te da conocimiento con todo lo que es el medio policíaco, el medio de investigación, mm, realmente cómo funcionan las entidades, por ejemplo, la FBI, CIA, aquí mismo en Canadá, ¿no? La GRC, la Gendarmería Royal, cómo se llevan a cabo las investigaciones, cuáles son tus límites como periodista y los límites y también tus derechos como los periodista derechos. en cuanto a cuestionar esas entidades, etcétera, ¿no? Cursos de criminología, de criminalística. Estuvo muy interesante. Entonces, es Entonces, muy una formación especializado esa parte súper de que es especializado, inteligencia y súper cooperación especializado. internacional, ¿no? Que lo tomaste, de También, hecho, en la Universidad de Montreal. los tres, sí, los tres certificados en la Universidad de Montreal que aunados hacen una licenciatura, sí. Ah, ok. Entonces, digamos, tú llegaste como residente permanente ya por los programas que había en ese entonces, pero obviamente el incorporarte a la calidad, bueno, a la cultura de este país es difícil como inmigrante y tú pasaste por ese proceso hasta que aprendiste el idioma, que cuando me imagino que comenzó a cambiarte todo, ¿no? Porque ya te podías comunicar, podías saberte vender más para un trabajo, porque aunque lo pudieras hacer, el simple hecho a lo mejor de no pasar una entrevista, a veces no te toman en cuenta desde ahí, ¿no? Que de hecho Sí, puede ser una buena recomendación para toda la gente que no está aquí o que está aquí iniciando, que pues obviamente deben tener como una prioridad el aprender ya sea el inglés o el francés, ¿no? Depende de dónde estén ubicados. Porque definitivamente sí, cuando te sabes comunicar de la misma manera que lo haces en tu propio idioma, pues se te van a ir abriendo más puertas. Porque no me imagino que tú hayas podido encontrar un trabajo en el sector financiero sin tener el dominio del idioma, ¿no? Que ahora, cuéntanos un poquito, ¿cuántos idiomas hablas ahora? bueno, hablo fluidamente, o sea, escritos y oralmente hablo 4 idiomas. Hablo francés, español, inglés e italiano. Ujú. Y también, y digamos que me defiendo en portugués y en rumano. Ah, ok. Bueno, Ujú, no, pues bastante bien, digo, además por el tipo de labor periodística que haces con inmigrantes, pues es muy bueno porque puedes, ujú. puedes entablar conversación con diferentes culturas, gente de diferentes países, ¿no? No únicamente enfocado a Latinoamérica. Y Definitivamente, y sí, me pasa seguido, mucho más seguido en español, porque realmente enfoco mi trabajo a la comunidad hispanohablante en cuanto a ujú. trabajadores agrícolas, trabajadores temporales, etcétera. Pero sí, también he llegado a hacer entrevistas en los otros idiomas, ¿no? En un portugal inglés, porque la persona no hablaba ni Sí, uno ni otro, como digo, el no hablaba inglés. Spanglish, ¿no?
lo francés, exactamente. Y Ah, ahí pues okey. más o menos entre el portugués y el inglés la persona se comunicaba conmigo y bueno, así también en italiano hice un par, así que sí, sí, claro, te sirven los idiomas, te abren muchas puertas y de hecho pues es algo que desde pequeña me encanta, o sea, los idiomas. Y pues sí, es realmente al llegar aquí mucha gente se enfoca en quedarse en la comunidad, por ejemplo, en la comunidad latinoamericana, dicen, no, realmente me puedo defender si no, aunque no hable el español, puedo trabajar, porque, bueno, digo, perdón, el español, el El francés o el inglés, francés, ajá. ajá, me puedo defender con el español y bueno, claro que, digamos, si tú estás conviviendo con tu comunidad, Ujú. claro que te puedes, digamos, defender, como decimos en México, te puedes defender con eso, Pero no pero vas por a un rato nada sobresalir. más. Pero realmente si tu intención es quedarte aquí, realmente es necesario que tomes el tiempo de estudiar primero. Yo sé que trabajar es muy importante, trabajar, o sea, ganar el dinero, obviamente, pero realmente la prioridad claro, estamos hablando de que no toda la gente tiene el mismo estatus, en el sentido de que Claro. no toda la gente tiene la oportunidad de estudiar o mismo de Ujú. trabajar, ¿no? Pero bueno, digamos, quien puede realmente tener la opción, es necesario que la gente ponga un poquito su carrera de lado, digamos, temporalmente para poder aprender el idioma. Es Claro. más importante estudiar al principio el idioma realmente que empezar a trabajar en algo que te va, porque te quedas ya, digamos, como que empiezas ya a hacer esa vida, empiezas tus responsabilidades financieras y todo, y ya después la gente, mucha gente no aprende bien el idioma. Entonces, eso ellos mismos se impiden Seguir creciendo. el Ujú. poder progresar después, No, estoy de definitivamente. acuerdo. Y digo, la parte de estudiar el idioma, independientemente del estatus, si no quieres una escuela formal, pues no, pues puede ser el autoestudio. O sea, obviamente ya en YouTube Sí. y todo eso hay Ujú. muchísimo material, muchísimo contenido justamente para uno comenzar a aprender, hasta en la misma televisión. Si quieres ver Netflix, ok, está bien, velo en inglés o velo en francés, ¿no? De cierta Sí. manera tu oído se va acostumbrando y sí te va a servir, Sí, o definitivamente. sea, ahora es súper fácil, perdón, te interrumpí. Sí. Es súper fácil, sí, aprender el idioma. Yo, por ejemplo, cuando llegué en el 95, digo, ya se oye así muy, se oye muy acá, pero realmente fue la realidad. Es que, bueno, Internet apenas empezaba, ¿no? O sea, yo era así tipo tenía una laptop que tardaba como 12 minutos en empezar, o sea, abrirla, y una laptop en aquel entonces era así como que, oh my God, ¿no? Sí, sí. Wow, era una laptop que parecía un ladrillo totote, y se Sí, tardaba, y tenía que conectar el internet a la línea telefónica, y se tardaba como 12 minutos solo en empezar, en una pequeña Toshiba, y solamente había el ICQ, como digamos, como mensajería, el ajá. ICQ, y había algún sitio de Yahoo, me acuerdo, o sea, no sé, una cosa así muy, muy rústica, o sea, realmente no era una herramienta de trabajo todavía para mí, el Internet. Yo lo que hice para aprender francés realmente, como fue en autoestudio, fue realmente llenar y llenar libros. O sea, yo compraba libros de francés, Mm. cuadernos de trabajo, digamos, y llenaba páginas y páginas y páginas todas las tardes, todas las noches llenaba yo páginas de francés para aprender realmente a Para que escribir se el francés. quedara Ajá, el francés, el inglés lo aprendí de una manera diferente desde México y todo en la también, pero escuela. Ujú. ajá, pero digamos, el de francés, ¿no? Y sí, 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 pero realmente ser autodidacta es algo que definitivamente te va a ayudar. O sea, si no puedes ir a la escuela o si no tienes los medios, hay maneras realmente. Claro, también no voy a decir que para todos es igual de fácil, ¿no? También necesitas tener una buena memoria y bueno, no a todo el mundo se le da. Pero bueno, Sí. Yo hay soy que de tratar. esos, a mí no se me dan los idiomas, la verdad. ¿En serio? Pero, por ejemplo, en México la gente que Pues hablas muy bien español. muchas gracias. En México, por ejemplo, o en otros países de Latinoamérica, que a veces la gente puede llegar a pasar hasta más de una hora en el tráfico, etcétera, pues también Ujú. es una buena oportunidad de escuchar, por ejemplo, podcasts como este, que te hablen de cursos de inglés, que te comiencen a enseñar un poco, o simplemente escuchar podcasts en inglés, que todo el camino tú vas a estar, pues, escuchando otro idioma y poco a poco se te va a ir, algo se te va a pegar seguramente, ¿no? Eso, exactamente. Yo escucho muchos podcasts también en italiano, por ejemplo, ¿no? Ah, No para aprenderlo, porque ya lo hablo, pero realmente, no sé, o sea, nunca acabas de aprender un idioma, claro. realmente. Entonces, en los podcasts que escucho y todo, sí, sí, eso en el coche, o sea, o en la casa haciendo cualquier cosa, de repente me pongo a Es muy estudiar. bueno porque no tienes que estar ahí pegado, por ejemplo, como en el caso de los videos, ¿no? Pero bueno, Ujú. tú estuviste en varias etapas y justamente yo te iba a preguntar, de todas, ¿cuál es o sea, ahorita vamos a continuar con tu vida, que ya es lo parte
del periodismo como tal, pero hasta este punto que entraste a la universidad, acabaste, digamos, como la otra licenciatura, que pasaste pues la etapa de inmigrante como trabajador, luego como emprendedora y luego como estudiante. Hasta este Mm. punto, ¿cuál es la etapa que más disfrutaste? Ay, ¿sabes? No sé, realmente cada etapa me ha dado una cosa realmente, una satisfacción particular, ¿no? O sea, realmente no tengo una etapa así que haya disfrutado más que la otra. O sea, todas las etapas realmente fueron buenas, pero si realmente me pides escoger una etapa, pienso que la etapa del estudio fue realmente digamos, mi preferida, entre Ujú. comillas, simplemente porque realmente esa etapa fue algo que me permití, o sea, que me permitía hacer, ahora Por sí que gusto. di un salto, exactamente, lo hice por gusto y di un salto hacia lo desconocido, en el sentido de que, bueno, pues nadie está como preparado a regresar a la universidad a los 40 y tantos, Ujú. ¿no? Pero realmente me sorprendió digamos, como lo bien que todo fue, Que todo porque resultó. sí, no, pero además, o sea, eso me rejuveneció un montón, o sea, mentalmente realmente fue algo como regresar el tiempo y yo estaba feliz en la universidad, o sea, tan feliz que te digo que en vez de un certificado de 30 créditos, Te sí, de seguiste. 30 créditos, Ujú. hice casi una licenciatura de 90, ¿no? Me faltan 2 cursos nada más para terminarlo, pero ya, eso veremos. Bueno, pero yo me imagino que era presencial, ¿no? Porque también el hecho de, por ejemplo, Sí, ser online es muy diferente y si regresas a la escuela definitivamente. es muy diferente. Y si Ujú, regresas a la escuela después de tanto tiempo, también el hecho de poder tener una convivencia con más gente que además buscan lo mismo que tú, quieren estudiar lo ujú. mismo que tú, entonces, y también haces mucho networking, que es muy importante aquí y en cualquier país, ¿no? Exacto, sí, por eso me encantó también realmente fue parte de todo, o sea, la gente, y sí, como tú dices, o sea, por ejemplo, los cursos que me quedan hacer, no los he hecho, justamente porque desde el inicio de la pandemia no, sí hice algunos cursos en línea y la verdad es que a mí esa No fórmula es lo pues no mismo. me conviene, o No. sea, hay mucha gente que sí, es práctico porque realmente te ahorras con el tiempo de desplazo que yo vivo retirado de la universidad y todo, sí, o sea, tiene sus ventajas, pero realmente en nivel académico, no me gustó, o sea, no me gustó realmente hacer cursos en línea, entonces yo prefiero esperarme y terminar esos 2 cursos que me faltan, 2 o 3, este, cuando las cosas vuelvan a la normal, si es que realmente lo Ojalá que sea van a pronto. volver a la normal. Lo deseamos, pero bueno, no sabemos, a este punto no sabemos nada. Sí, Ujú, oye, y en 2019 inicias tu carrera como periodista ya de manera independiente y algo que me llamó mucho la atención, justamente lo que tú nos comentabas, ¿no? Al principio digamos, tus estudios fueron de periodismo audiovisual, ¿no? Se podría decir. Entonces tú inicias haciendo documentales, básicamente, ¿no? Que entre ellos incluso realizaste uno en México, que me gustaría que nos platicaras un poquito de ese documental, porque de hecho voy a poner unos links de tus documentales, si me lo permites, para que la gente los pueda ver en YouTube, que creo que es donde los tienes. Entonces, pero me gustaría que nos platicaras un poquito, porque te enfocas mucho a la parte de inmigración, pero ujú. también hiciste un documental en México que me parece muy interesante. Sí, claro que sí, o sea, fue como un reportaje, realmente lo hice justamente durante mis estudios, ¿no? Estaba ya al fin de mis estudios, cuando empecé realmente como a explorar, digamos, Ujú. antes de pasar a la etapa profesional de realmente buscar financiamiento con el Consejo de Artes de Canadá o como en este momento estoy haciendo con otro documental, ¿no? Pero digamos el documental del Líbano y el documental, o un reportaje más bien, de Oaxaca, los hice realmente de manera independiente y mientras estaba yo culminando mis estudios. Entonces, sí, bueno, ese reportaje que hice en México para mí es muy importante porque sí, realmente yo me enfoco mucho en mi trabajo, tanto mi trabajo escrito como periodista, como el audiovisual, digamos que en todo lo que son los desafíos y retos de la inmigración, ¿no? Retos de inmigración, pero ese de Oaxaca también me interesa porque realmente otra parte en general yo me enfoco a las comunidades marginadas, que sean inmigrantes o no. Entonces yo para mí fue muy importante. Mi abuela era de Oaxaca, ¿ok? Pero para Ujú. empezar, mi abuela era de Oaxaca, yo nunca había ido a Oaxaca, así como se oye, porque mi abuela de pequeña se fue a la Ciudad de México y bueno, o sea, realmente yo solo sé que es de Oaxaca, que era de Oaxaca. Entonces, para mí era como siempre, desde hace muchos años era una ilusión para mí conocer Oaxaca. Finalmente, cuando estaba estudiando periodismo, dije, hey,
iba a hacer un viaje a México y dije, en este viaje a México, ahora que tengo estas herramientas, ¿no? Voy a ir a México y también conocí y hacer eso, perdón, y a visitar Oaxaca y voy a hacer un reportaje en Oaxaca. No sabía exactamente qué es lo que Ujú, quería hacer, pero yo sé que obviamente en el centro de mis reportajes está la persona, la gente. claro. Entonces, yo conocí aquí en Montreal, de hecho, una familia de Oaxaca. Se Ujú. dio, la vida se da así, la vida está bien hecha. Conocí una familia de Oaxaca, aquí del Istmo de Tehuantepec, y hablando con la persona, bueno, yo pregunté, bueno, ¿y podrías yo hacer un reportaje allá? Me gustaría conocer a las mujeres totoperas. No sé si sabes lo que son las mujeres totoperas. Son realmente los totopos, no son los totopos que conocemos nosotros en otras partes del país, que son las tortillitas Ah, triangulares, los ¿no? nachos, ¿no? No, los nachos, exactamente. No, son unas tortillas grandes, como un poco como las tlayudas, pero no Ujú. son eso tampoco, unas tortillas grandes con unos hoyitos así y son crujientes, como unas grandes Y son tostadas, hechos a digamos. mano. Sí, hechas a mano, son hechas en los Ujú, comiscales, que son digamos, unos hornos como macetas, digamos, ¿no? Unos ujú. hornos de barro que normalmente están ya sea en la tierra o simplemente las personas, las mujeres los construyen en sus cocinas exteriores en Oaxaca, en el Istmo, con adobe y bueno, para que retengan el calor, ¿no? Están como enterrados, digamos. Ujú. Cuando llega el temblor, obviamente se caen, ahí en Oaxaca hubo varios temblores, ¿no? El del 9, creo que son el 9 y el 13 de septiembre, me parece, ya me olvidé bien Fue las del fechas, pero pues, 2017, ¿no? el Cuando fue cuando, 2017, sí, en ajá. septiembre, antes de la Ciudad de México, unos Ujú, días antes, realmente Oaxaca fue donde empezó, fue en el Istmo de Tehuantepec. Entonces tiembla, obviamente se caen miles de casas, o sea, ahorita hice justamente reportajes escritos sobre eso. También, si no me equivoco, fueron casi 25,000 casas las que se cayeron ujú. allá en todo el estado de Oaxaca, como te digo, particularmente en el Istmo. Y bueno, de ahí se desencadena toda una crisis económica también para el Istmo de Tehuantepec, porque estas mujeres sostienen la economía. Hay más de 7,000 mujeres totoperas en el estado de Oaxaca que sostienen realmente la economía con su trabajo y es un trabajo y es una industria que es informal, o sea, realmente no hay estadísticas, eso es lo que también me llamó muchísimo la atención, de que no hay estadísticas de estas mujeres, no hay estadísticas de su trabajo, no hay estadísticas digamos, lo que económicamente aportan. Sin embargo, cuando todo esto llega, ellas ya no pueden trabajar porque los hornos se destruyeron Destruyeron. junto con sus cocinas y sus casas. Entonces, y yo lo presencié, ¿no? Fíjate, yo fui un año después del temblor, ni siquiera fue con el temblor, yo fui a fines del 2018, fui a México, a Oaxaca, a grabar esto en diciembre. Y Y no había cambiado yo mucho. exacto, yo caminaba por las calles, yo grabé, de hecho tengo muchas imágenes que ni siquiera están en el reportaje, pero que todo tengo en banca. Y es increíble, o sea, para mí era como si eso había pasado 2 meses antes. Todavía había muchísimas casas que estaban caídas, la gente todavía vivía en sus escombros, habían recogido y medio reconstruido y vivían en hamacas, pero en medio de sus escombros. O sea, para mí fue algo como un shock realmente de ver que esa gente todavía estaba en esa situación tan precaria, ¿no? Y Ujú. bueno, y como te digo, me enfoqué particularmente a esas mujeres, ¿no? Que sí recibieron ciertas ayudas, unas recibieron ayudas, otras todavía estaban esperando ayuda. Hubo varios organismos que recolectaron fondos para poder comprar comiscales. También los comiscales estaban escaseados porque obviamente también se rompieron los hornos en donde hacen los comiscales los alfareros. Entonces, bueno, toda una cadena industrial. Pero bueno, poco a poco también no podían tampoco las que ya cuando empezó a haber comiscales, otra producción de comiscales, eran tan caros porque subieron 5 veces el precio de los comiscales, costaban 300, 400, 500 pesos un comiscal, estaban vendiéndolo a 1,500, casi 2,000 pesos un solo comiscal. Entonces había mujeres que No no lo podían podían pagar. simplemente pagarse un nuevo comiscal para poder empezar a trabajar. Entonces sí duró bastante la crisis y bueno, cuando yo fui ya había totopos y todo eso, pero sí tuve la oportunidad de visitar varias mujeres, eso me encantó platicar allá con ellas y bueno, grabar su trabajo, hablar de ellas, de todo lo que han vivido y mi reportaje, digamos, se enfoca en la resiliencia de estas mujeres, ¿no? Para salir adelante. Ah, muy, muy, muy Ujú. interesante y bueno, y es dar a conocer cosas que a lo mejor no están a la vista de todos, ¿no? Que si no vas o alguien no te platica, no te enteras. O sea, no es en realidad muchas cosas de Exacto, esto, la mayoría de las personas no las conocemos y menos tenemos exacto. una idea de que a lo mejor no llegó un apoyo pronto para para este tipo de personas,
por las razones que tú quieras, pero deberíamos de estar, pues sí, volteando a ver más a este tipo de comunidades, porque finalmente ellos mismos generan su propio trabajo, ellos mismos generan la economía en su localidad, ¿no? Ujú. Y pues sin un apoyo, bueno, pues ha de ser difícil para todas estas personas, ¿no? Sí, de hecho es un tema que yo quiero retomar ahora de manera documental. Tengo muchos proyectos, así que bueno, no sé, realmente me falta tiempo para hacer todo lo que quiero Sí, hacer, claro, pero realmente ese tema yo lo quiero retomar en México, en mi propio país, en el sentido de que la economía informal, por ejemplo, como tú lo dices bien, ¿no? Y yo lo he pensado, es que la gente allá no se queda los brazos cruzados, o sea, la gente crea su propio empleo, ujú, porque no hay opciones, no hay opciones. Entonces, la gente y esa economía, digamos, llamémosle subterránea, no es subterránea, pero digamos, esa economía que es informal, de la cual no existen estadísticas, todo, y lo vemos en toda la República, ¿no? Lo vemos con los vendedores ambulantes, lo vemos con las producciones justamente de productos de comida o gente que compra dulces y los revende en las esquinas, gente que hace chicharrones, o sea, todo eso, no hay estadísticas, no vas a poder encontrar una estadística de cuántas personas venden en la calle ese tipo de cosas, pero pues son gente, es la economía informal y eso es muy interesante porque esa economía hace rodar el país también, o sea, claro. no solo la industria formal, entonces realmente si desaparece, es un poco como, yo lo veo como paralelamente comparado con la economía informal que existe aquí en Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Que aquí no hay vendedores así de en la calle de chicharrones, eso, o sea, No, simplemente no, está debería prohibido. de haber, pero no hay. Debería de haber, pero prohibido, ¿no? Pero me refiero, hay una economía que también es informal en el sentido de trabajo y es una economía también que el gobierno sabe que existe, o sea, ese tipo de trabajadores que se crean su propio empleo o que van a trabajar para otros, pero realmente sin tener papeles o permiso de trabajo. Mucha gente todavía sigue llamando a esas personas ilegales, pero bueno, en realidad son personas que no tienen Sin estatus y que deciden estatus. de trabajar, sí. Ujú, O sea, yo no, ilegales, pues realmente eso ya es otro tema, ¿no? Aparte de quién es ilegal, quién no es legal, claro. desde cuándo existen las fronteras y por qué existen, ¿no? También. Pero bueno, eso es, pero me refiero a esa economía, yo lo veo paralelo con México en el sentido de que sí, o sea, existe, y sin estas personas que son esenciales, tanto en México como en estos países más de América del Norte, pero más al norte, o sea, Estados Unidos y Canadá, la economía simplemente o la sociedad simplemente no funciona igual, de igual manera, ¿no? Exactamente, ellos aportan bastante a la economía, Ujú. hacen girar la rueda Exacto. y pues no tienen, por ejemplo, acceso a servicios tan básicos como, por ejemplo, salud, porque no están cotizando, porque no pagan impuestos, etcétera, ¿no? Definitivamente es Ujú. algo que sí se tiene que voltear a ver. Aquí volviendo a Canadá, por ejemplo, los trabajadores, pues sí, se vuelven vulnerables por el hecho de estar haciendo, como tú dices, no es algo, pues es algo ilegal el trabajar sin papeles. No necesariamente no quiere decir que no tengan estatus, muchos de ellos están como turistas, pero pues sí, eso los convierte en vulnerables, pueden sufrir abusos. Obviamente la recomendación es que a la gente que quiere venir pues que hagan las cosas bien desde el principio, justamente por su propio bien, ¿no? Para que no sufran de un abuso más adelante, para que puedan colocarse de una manera más rápida y como bien lo decía Carla, hay cosas que pueden comenzar a trabajar, como el hecho de aprender el idioma desde antes o por lo menos mejorar su idioma, investigar un poco también acerca de la cultura de Canadá, ¿no? Que aparentemente es un país nuevo, 150 y tantos años tiene apenas como país, pero hay muchísimas cosas que aprender. Es un país enorme que yo creo que te puedes pasar una vida entera explorándolo y no lo terminas, pero eh, voy a volver a la parte de lo que a mí me llama la atención, por ejemplo, bueno, lo que me llamó la atención bastante de ti, de tu carrera como periodista que has iniciado, que además fue un sueño que lo tenías desde mucho tiempo y lograste aterrizarlo, lograste cumplirlo. Y es ahora cuando Carla está nominada, que es lo que se considera el galardón más importante que se entrega a lo mejor del periodismo escrito en Canadá desde 1949. Les platico un poco, este es un premio ahorita está nominada, está en las finalistas de casi 1000, se puede decir como solicitudes o cómo se puede llamar, aplicaciones, Candidaturas. Ujú. ajá, candidaturas, y de ellos seleccionaron, de las cerca de 1000, seleccionaron a 66, entre ellas el trabajo de Carla, por un reportaje, ¿cómo lo llama? ¿Reportaje local? ¿Se puede llamar así?
Sí, es una categoría. De hecho, son dentro de esa categoría o nominación, digamos, hay 4 reportajes en particular, pero es una categoría que se llama reportaje a carácter local, De ¿no? carácter local, que Ujú, justamente hablas como ahora con todo esto de la pandemia, ¿no? Del COVID, la problemática que hay para los solicitantes de que buscan asilo, ¿no? Que buscan construir una nueva vida en Canadá. Platícanos un poco, porque justamente este es el reportaje que te está dando la nominación, entonces me parece súper interesante. ¿Por qué? O sea, ¿de qué hablas de este reportaje? Y ahorita vamos a platicar también por qué, a mi punto de vista, creo que has destacado en la serie de reportajes, algo que yo he visto, he notado de ti, de tu trabajo, y tú me vas a lo mejor a corregir si estoy mal, pero platícanos un poquito ahorita de qué se trata este reportaje por el cual fuiste nominada, o eres ujú. nominada. Sí, bueno, como te digo, esa serie de reportajes son 4 en la serie de reportaje local. Sí, los 4 reportajes están enfocados justamente en el impacto que el COVID ha tenido en las condiciones de vida y laborales también de los trabajadores, solicitantes de asilo, trabajadores agrícolas también, y también las personas que no tienen estatus. O sea, digamos que esos 3 grupos de personas son en los cuales se enfocan estos 4 reportajes que están nominados dentro de la misma categoría. Um, ¿Por qué fue nominado? Bueno, realmente lo que es mi periodismo, yo lo hago, yo lo enfoco realmente a la persona, a la gente, ¿no? O sea, como explicaba yo antes en otras entrevistas, um, realmente, claro que el periodismo siempre tiene un enfoque informativo, siempre hay entrevistas al gobierno, entrevistas a diferentes intervenantes, perdón, se me fue cuatro Sí, al los que español. intervienen, ¿no? Sí, exactamente, pero participantes, ¿no? Ya sea de gobierno, personas universitarias, lo que sea, pero, Profesiones, pero, sí. pero especialistas, digamos, del tema sobre el cual estás escribiendo. Pero realmente para mí, en este periodo realmente particular del COVID, para mí era muy importante poner en el centro de mis reportajes a la gente, como te explico, trabajadores agrícolas, solicitantes de asilo y personas que no tienen estatus. ¿Por qué? Porque justamente las medidas gubernamentales han afectado de manera particular y grave a estas personas, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos, porque hay varios, pero uno de los ejemplos que tomo en uno de los reportajes es el famoso toque de queda, ¿no? Ujú. El toque de queda que se impuso aquí en Quebec a partir de las 8 de la noche, desde el día 7 u 8 de enero, me parece, y que todavía está en vigor, de hecho. Bueno, pues eso vino a afectar de una manera, digamos, insospechada por el gobierno, pero que realmente es algo muy, muy flagrante a estas personas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que no tienen estatus o los mismos solicitantes de asilo encuentran trabajo, al no hablar francés, encuentran trabajo, por ejemplo, en limpieza comercial, trabajo de limpieza Construcción comercial, construcción. Sí, pero ellos trabajan el día, pero digamos los que trabajan de a la noche, noche. Ah, ok. en la noche, sí, trabajan ya sea cuidando personas, por ejemplo, cuidando personas o bien haciendo limpieza comercial en general, sobre todo, ¿no? Ujú. Y estas personas, al haber un toque de queda, estas personas ya no pueden ir a trabajar porque ya no pueden salir ya no pueden salir a trabajar. Entonces, realmente, tú puedes salir si tienes un trabajo de noche, porque digamos que lo hay, es algo muy común. Claro. Tienes que tener un formulario, una autorización particular o especial de tu patrón que te dice que justifica el que estés fuera de casa o de un Esa hora. desplazo después de las 8 de la noche, entre 8 de la noche y 5 de la mañana. Ok, Pero obviamente, si tú no tienes papeles, no puedes obtener esa autorización. claro. Y aunque la obtengas, porque algunos patrones ni siquiera saben a veces que no tienes papeles o lo que sea, si te dieran esa autorización, si la policía te intercepta, porque lo hacen, ¿no? Lo intercepta entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana para una verificación del por qué estás fuera de casa. Estas personas no tienen ni siquiera identificación canadiense, no tienen, y ahí se puede haber una conexión entre la policía y la agencia de servicios frontalicios, ¿no? Entonces, Ujú.
yo hice una investigación justamente porque la policía y la inmigración, digamos, la migra, como le decimos en México, no tienen nada que ver, ¿ok? Normalmente No, no tendrían nada que ver. sí, Sin no, embargo, y de hecho me corroboraron que ciertas entidades, no todas, o sea, por ejemplo, la policía de Montreal, ellos me dijeron, no comunicamos nosotros, interceptamos a las personas, no tenemos, digamos, como el mandato de comunicar a la inmigración si nosotros detectamos una irregularidad migratoria en las personas. Eso es en la teoría. En la realidad, las personas no pueden tener ninguna certeza ni ninguna garantía de que no claro, pasará, de que no pasará. Y en cuanto a la policía provincial, que es la Sûreté du Québec, ellos sí me dijeron así flagrantemente que ellos sí comunican con la inmigración. Entonces tú ves ahí cuán importante es esto, ¿no? El realmente sacar a la luz las historias. Y yo lo que hice fue realmente encontrar a estas personas, o sea, entrevistar personas que realmente viven esa situación y decir, ok, la persona se llama, le ponía nombres ficticios, ¿no? ajá, Obviamente para no identificarlas, pero digamos, la persona existe, la persona es una mujer, tiene tal edad, vive en tal parte y trabaja, y también decía yo, digamos, sin tener indicios claros para que no identifiquen a la persona, yo decía claro, en qué región trabaja y en qué tipo de pues trabajo. sí, Entonces, realmente fue una cobertura, digamos, directa en cuanto a las personas, no simplemente hablar de cifras migratorias o de cifras o poner, por ejemplo, quotes, ¿no? O sea, citas de algún político que dijo, sí, la inmigración tal cosa. Para mí es importante realmente quien lo vive, nutrir los reportajes de la gente, realmente los testimonios de la gente y los casi 50 reportajes que he hecho desde octubre para el periódico El Devoir, escritos, básicamente son eso, ¿no? Son realmente que sean sobre este tipo de problemática con el toque de queda o los inmigrantes latinoamericanos u otros problemas que he tocado, por ejemplo, las equivalencias, la problemática que uno tiene para hacer sus equivalencias de estudios aquí en Canadá cuando vienes de una universidad de fuera del país, etcétera, etcétera. Son muchos temas que he tocado de inmigración en esos 50 reportajes, pero todos son relacionados con inmigración, tanto de africanos como europeos como latinoamericanos, ¿no? Y bueno, por eso fue realmente, que yo pienso que la nominación fue de reportaje local, fue realmente porque pone en el centro a las personas. al verdadero protagonista, ¿no? Que es quien vive a Sí. día ese temor de salir o el simple hecho de a lo mejor de tengo que buscar otro tipo de trabajo por la situación y que ahorita fue la pandemia, pero hace años hacia atrás pueden ser X, Y razones, ¿no? Y Sí. de hecho sí es algo que te iba a comentar justamente que yo vi, es que algo que yo creo que ha hecho destacar a tus reportajes es justo eso, ¿no? Que tú literal te metes hasta la cocina a, a platicar con las personas, ¿no? Porque tú como inmigrante también sabes que, o sea, no es lo mismo, porque si naces en Canadá, pues a lo mejor es muy difícil entender al 100% un inmigrante porque no lo has vivido, ¿no? Pero tú como inmigrante que has pasado por esas etapas, es más fácil que tú entiendas a la persona. Yo creo que es por eso que eh, a lo mejor tú vas y entrevistas directamente a la gente y ahí es cuando te cuentan su historia como si tú misma lo estuvieras viviendo y tú misma lo puedes entender de una manera mejor, ¿no? Y está bien porque es como una buena forma de demostrárselo a la gente, de que la gente lo conozca y no es una cifra más como tú dices o un número más. Ujú, Y bueno, aquí hay algo también que me gustaría destacar porque como inmigrante no es fácil, pues a lo mejor destacar en este país, sobresalir de cierta manera, pero también hay gente que lo ha hecho y hay gente que ha formado sus propias compañías. Y yo imagino que tú conoces casos, ¿no? De gente, que de alguna manera ha tenido éxito en ese sentido y que ahorita de ser un trabajador, ahorita da empleos a otros inmigrantes incluso, ¿no? Tú piensas hacer una serie de reportajes también de esto, me imagino, en algún momento, ¿no? O reportajes, o no sé si ya los has estado haciendo, pero cuéntanos también un poquito de la parte de que es difícil, pero también las personas, como en tu caso, ujú, pues pueden llegar a tener este éxito, ¿no? Pueden llegar a destacarse haciendo lo que les gusta. Como inmigrantes también tenemos ese potencial y a veces nace desde el hambre que traemos cuando llegamos a un país, que venimos de un país que no es como Canadá, que a lo mejor con carencias o cosas así, que vienes con esa hambre de querer crecer. Cuéntanos, ¿cómo tú ves estas personas
que han logrado destacar? ¿Qué crees que les ha servido? Y tú misma, ¿qué consejos puedes darle a todas las personas que están aquí en Canadá o que piensan venir para que acorten de cierta manera el camino? Porque muchas veces los consejos que podemos dar ayudan bastante a cortar ese camino y no tengan que pasar por las situaciones que nosotros hemos pasado. Ujú. Sí, claro. Definitivamente la integración es clave, ¿no? Es clave para poder, digamos, como que encaminar tu perfil, encaminar tu carrera eh, para donde tú desees hacerlo. O sea, realmente, sí, efectivamente yo dentro de los 50 reportajes o casi que he escrito para el Devoir, por ejemplo, hay reportajes también que tocan esos temas. Por ejemplo, tengo varios de los reportajes son, digamos, llamémosle como portrait, como retratos, digamos, Ujú. de personas emprendedoras, porque justamente mi trabajo como periodista es equilibrar, ¿no? Es equilibrar tanto la, digamos, denuncia, llamémosle así, la denuncia de la situación problemática para las personas inmigrantes, como el caso que platiqué hace rato, u otros, eh, como también exponer lo bueno que hay en la inmigración, el aporte que hace, la contribución que da la inmigración al país, la manera de integrarse, la manera de integrarse también fuera de la urbe centralizada de Montreal, por ejemplo, aquí en el caso de Ujú. Quebec, ¿no? O en el caso de Ontario, Toronto, o en el caso Toronto. de Alberta, Edmonton. O sea, realmente salir, la gente que ha salido de esas Urbes. de las ciudades grandes, en donde sí, 70% de la gente, en el caso de Montreal, 70% de la gente inmigrante se concentra en Montreal, en el caso de Quebec, pero realmente también hay muchas oportunidades fuera de las ciudades y hay gente que ha brillado, digamos, llamémoslo así, que ha logrado establecerse, ya sea abierto restaurantes o conocí, por ejemplo, una colombiana entrevisté a una colombiana que puso una academia de baile contra viento y marea, porque realmente le llegó la pandemia, acabando de abrir su academia de baile de ballet. Ujú. Ella ganó premios en Colombia y en premios internacionales también de danza y todo, y llega aquí a Quebec y cero, ¿no? O sea, empiezas de cero, pero Empieza de cero. realmente, primero aprendiendo el idioma, segunda, teniendo tu objetivo realmente claro, y tercero, también apoyándote de organismos, porque eso es muy importante. Yo no lo hice al principio, de hecho, yo hubiera justamente podido quizás tener, o sea, hacer otro camino diferente, no sé, o llegar al periodismo antes de hacer una carrera de finanzas, no lo sé, pero mi vida es otra cosa, pero me refiero a la gente que llega ahorita, hay muchísimos organismos que te pueden apoyar y la verdad es que, y son organismos que son muchas veces son creados por los mismos inmigrantes. Eso me ha Ujú. sorprendido mucho dentro del trabajo que he hecho de periodismo desde octubre para acá, para este cotidiano Le Devoir, francófono particularmente, porque ellos realmente me dieron un mandato de explorar la provincia entera para hablar de inmigración. Entonces, eso me ha sorprendido mucho de realmente encontrar fuera de Montreal tantísimos inmigrantes que están ayudando a otros inmigrantes. ¿Sí? O sea, entonces ellos son, por ejemplo, ya sea que sean los fundadores de los organismos o están ahorita como directores generales. Por ejemplo, la directora general de un organismo muy importante en una región de Saint-Hyacinthe, que es aquí a una hora de Montreal, más o menos una hora y media, que es muy importante, es la capital agroalimentaria de la provincia, es mexicana. Mm. También, por ejemplo, una persona que es realmente la responsable coordinadora de un organismo que se dedica especialmente a ayudar a las personas a encaminar sus carreras, se llama Espace Carrière, es colombiana. Una persona que está también a 2 horas de aquí de Montreal, que fundó un organismo hace 30 años, llegando aquí, y es mexicana también, y ayuda a todas las personas inmigrantes, no solo latinoamericanos en general, a integrarse a esa región en Ted for Minds, es mexicana, o sea, colombiana, perdón, es colombiana. O sea, me refiero, hay muchísimas gentes y eso es muy importante porque eso puede ser realmente un trampolín para las personas que quieren realmente hacer algo, ¿no? Aquí, lo importante aquí destacar es que tienes que tener realmente un plan. Cuando tú llegas aquí, puedes, obviamente todo el mundo pasamos lo que es la llegada, la integración, la destabilización, o sea, también, ¿no? Te destabiliza de llegar a un El país shock nuevo, el cultural. shock cultural, el shock del lenguaje, el shock, lo que tú quieras. Pero realmente, date un tiempo, pero después realmente di, bueno, ¿qué es lo que realmente yo quiero hacer aquí en Canadá? Tienes que trazar un plan, Ujú. pero, digamos,
estos organismos están ahí para ayudar a las personas a planear, a trazar esos planes, por ejemplo, ¿no? Acérquense a la comunidad fuera de la comunidad latina, digamos, a los organismos más bien, no solo con la gente, es lo que me refiero, no solo como de oídas, de que quién te ayudó y voy a hacer esto o me voy a quedar en mi comunidad latina porque pues es más fácil. Realmente tienes que tener, y sobre todo también tienes que trazar tu plan, pero también querer eh, realmente, profundamente, Hacer. debes de aceptar el cambio, porque Ujú. no estamos en México, tenemos que aceptar que no Exacto. estamos en México, y hay mucha gente que lamentablemente llega aquí y dice, pues es que en México hacemos así, tal cosa así, o en México lo hacemos de esta manera, y aquí también lo tengo que hacer así. Simplemente, o sea, yo creo que si venimos a este país es para mejorar, tanto como personas como la sociedad, porque si salimos de México, hay muchísimas razones para salir de nuestro país, Ujú. pero me refiero, si salimos de México es porque realmente buscamos algo Mejor. mejor, Ujú. mejor, exactamente, ¿no? Entonces, realmente llegar aquí y que la gente diga, bueno, yo me quiero quedar con el mismo estatus que tenía en México y me basta eso, o simplemente traer también las costumbres de México en cuanto a, digo, no hablo personalmente, uno nunca dejará de ser mexicano Claro. o latinoamericano, pero me refiero a simplemente como en cuanto a civismo me Mismo refiero respeto, educación. Ujú. el respeto, la educación, todo, el obedecer las leyes también, eso tenemos que hacerlo, tenemos que entender que estamos en un país que nos abre las puertas, que nos respeta y Ujú. tenemos que respetar también, ¿no? Entonces hay que realmente tener la voluntad de hacer un cambio en nuestra vida y sí, te saca de tu zona de confort, como decimos en francés, pero en tu zona cómoda, pero tienes que hacerlo. Y realmente muchas personas han triunfado. O sea, de hecho, en mis reportajes, Sí, si les muchos, interesa muchos. leerlos, tengo varios retratos de personas que han triunfado, hay personas que luchan y para nadie ha sido fácil. O sea, de hecho, yo cuento la historia, ¿no? Que vengan de Siria, que vengan de México, que vengan de Colombia, que vengan de Argentina. Hay gente que ahorita está en buena posición en cuanto a profesional y todo. Aquí en Canadá lo que tenemos que apreciar es que te abre las puertas para triunfar si trabajas duro, si Sí. trabajas duro. El camino no está puesto para nadie. No está puesto, no es fácil, pero de cierta manera también tiene sus ventajas. O sea, el hecho de abrir un negocio es mucho más sencillo que a Uh veces -huh. la burocracia de otros países. O sea, tú puedes abrirlo en minutos y puedes comenzar a operar. O sea, sí son muchas las ventajas. Sí, Uh como -huh. dices tú, mucha gente exitosa y muchos organismos, incluyendo el propio gobierno, que tienen programas especializados para el apoyo a inmigrantes. Sí, hay muchos programas de ayuda y también eso es muy importante, es un buen punto que tocas, que por ejemplo, al no hablar el idioma, te estás perdiendo de muchas cosas. Te Ujú. estás perdiendo muchas cosas y de muchos programas justamente porque Canadá no va a poner las cosas en español, o sea, realmente no. No es ni su obligación ni No, tampoco no, no. es intención, ¿no? Entonces, sí, realmente te pierdes muchas cosas y en muchos ámbitos, ¿no? No solo en el ámbito de los negocios, pero también en el ámbito, no sé si quieres Personal. estudiar, hay programas de apoyo para el estudio, hay programas de apoyo. Ahorita yo estoy realmente mucho metiéndome en todo lo que es la industria cinematográfica, porque estoy haciendo documentales. Ahorita recibí un apoyo del Consejo de Artes de Canadá para hacer mi documental sobre los trabajadores agrícolas, justamente. Y bueno, entonces hay muchísimo apoyo, pero realmente tienes que dar tu parte o sea, el apoyo ahí está, pero realmente lo que tú tienes que hacer es hablar el idioma y demostrar que realmente te esfuerzas. Si no hablamos de que no tengas acento, no hablamos de que lo No, hables nadie lo habla bien. perfectamente, pero simplemente que se vea, aquí lo que aprecia mucho y lo que yo le agradezco a este país, digamos, es que aquí aprecian el esfuerzo. Que lo intentes, sí. Te ayudan Sí, y te ayudan, te tratan de sí, entender, ¿no? sí, Tratan de la verdad entender. sí. Pues muchísimas gracias, Carla. No te quiero quitar más tu tiempo. Hombre. Obviamente a mí me encanta este país, un maravilloso país. De hecho, el día de ayer salió un nuevo programa, un pathway para la gente que quiere obtener residencia permanente y es justamente el apoyo a 90,000 personas. Y ¿por qué digo que me encanta? Porque están apoyando y están dando la oportunidad de obtener residencia permanente a aquellos que ahorita durante la pandemia han seguido ahí. O sea, Ujú. gente que ha trabajado desde cajeros en supermercados, gente en la construcción, laborers, Salud. obviamente todo lo que tiene que ver con la parte médica. Y es como una manera de agradecimiento por parte del país que la gente que ha hecho este esfuerzo, pues siga en nuestro país, ¿no? Bueno, siga en este país
y como ahora como residentes permanentes, y eso se le aplaude bastante al gobierno de Canadá. Y también hay 3 nuevos programas, sobre todo para la gente, por ejemplo, que está en Quebec o que piensa emigrar a Quebec, francófanos, 3 nuevos programas para gente francófana, muy, muy interesantes. Aquellos que hablan francés, que sé que en México hay mucha gente que estudia el idioma y que puede, pues, tomar ventaja de todos estos programas. Muchas gracias, Carla. Bueno, ya en mayo 7, para que estemos pendientes ahora sí que del pues, es ahora sí que la entrega del premio, ¿no? La entrega ya se va a saber quiénes son los ganadores de esta nominación, pero para nosotros yo creo que tú ya eres ganadora por el hecho de poner a nuestro país y darnos, o sea, enseñarnos que como inmigrantes latinos se puede lograr las cosas si te lo propones, ¿no? Muchísimas No, te gracias por agradezco. por el tiempo que nos dedicaste el día de hoy. Espero que no sea la última vez y podamos hablar un poquito más de estos temas de inmigración que son muy interesantes para, pues, para cualquiera que tiene las ganas de venir a este país o que ya está aquí. Sí, por supuesto, te agradezco a ti también el tiempo y bueno, esta entrevista porque realmente es importante, ¿no? Que nuestra gente sepa, eh, la importancia que tiene aquí en Canadá y sí, o sea, es difícil emigrar pero realmente el mensaje, digamos, principal que hay que vehicular es que hay que esforzarse y hay que realmente luchar. No es fácil, pero como bien lo dices, Canadá acaba de abrir, por ejemplo, da un ejemplo claro, ¿no? Canadá acaba de abrir esta oportunidad justo el día de ayer a 90,000 personas. Lamentablemente eso no se aplica para Quebec, porque Quebec tiene Oh, punto una y política de aparte, sí, migración ajá, es diferente y todo, diferente el pero bueno, hay programa. otros programas, en fin, es profundo, ¿no? Hablaríamos horas y horas y nos podemos hablar de política de inmigración realmente, pero bueno, lo que anunció el ministro Mendicino ayer Entiendo. fue realmente positivo para mucha gente. 90,000 personas se van a poder beneficiar. Esperemos que realmente la práctica siga la teoría, que se aplique realmente esto y que se aplique pronto. Y bueno, pero te agradezco mucho la oportunidad y claro que sí, cuando tú quieras volvemos a hablar de inmigración. Muchísimas gracias, Carla. Saludos hasta Montreal, aquella bella ciudad. Gracias. Bueno, estamos Saludos en también para ti comunicación. hasta Edmonton. Estamos del Sí, lado opuesto del del país. lado opuesto, yo un poco más al norte, tú un poco más al sur, pero no deja de ser Canadá, ¿no? Que para atravesarlo de este a oeste son muchas horas en avión. Sí. Pero bueno, esperamos algún día podernos reunir también por allá y pues un saludo. Gracias igualmente. Buen día. Buen día. Bye bye.